Sean todos bienvenidos a nuestra primera sesión sobre el módulo de hipertensión arterial, su manejo actual y en este caso específico del tratamiento de la hipertensión. Hablaremos un poco más a fondo sobre el tema del uso de los beta bloqueadores. Su servidor, Manuel Duarte Vega, los acompaño con mucho gusto. Es un gran honor la invitación que me han hecho para participar en estos módulos de trabajo con todos y cada uno de ustedes. Les reitero, para mí es un gran honor el trabajar con médicos que deciden estar capacitándose cada día más y bueno, sin más, como dicen los dermatólogos en su frase preferida, vayamos al grano. Queridos amigos, hablar de hipertensión arterial sistémica, y digo amigos en el genérico del castellano, claro, también refiriéndonos a las bellas damas que nos acompañan, no las olvidamos que están con nosotros, tienen un poquito aquí de quién soy yo. Soy médico especialista en medicina interna, vivo en la ciudad de Guadalajara y trabajo en el Hospital Civil de Guadalajara, que es como el Hospital General de la Ciudad de México, que es como los hospitales de Secretaría de Salud de las diferentes regiones de nuestra hermosa República Mexicana. Hago práctica clínica y además trabajo como investigador en la Universidad de Guadalajara y en un área especial que llamamos el Instituto de Investigación Clínica Especializada. Como les decía, sin más, entremos en el tema. Y yo quisiera esta mañana, antes de que vayamos al aspecto médico, recordar un poco de Albert Einstein, que me queda claro que todos y cada uno de ustedes lo dominan, conocen sus teorías matemáticas, pero no hablaré de ellos. Les hablaré solo de esta frase de él que me gusta para iniciar nuestra charla pendiente, que dice: la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Cuando hablemos ahora de hipertensión, verán que es muy necesario recordar este aspecto de Albert Einstein, abrir la mente para recibir estos conceptos, porque cuando uno es invitado a participar en una sesión sobre hipertensión arterial, como médico dice: no, hay temas más actuales, hay temas que me son más necesarios, hay cosas que yo veo de mis pacientes que son más importantes, háblame de eso. Hipertensión es un tema trillado y vamos a desglosar un poco esto para que nos demos cuenta que no es un tema trillado, que es un tema sobre el cual hay mucho que aprender y es un tema que para nuestras personas que acuden a visitarnos, que depositan la confianza en nosotros, es especialmente importante. Dejando los aspectos filosóficos, vayamos a los aspectos ahora sí médicos. Y en primer lugar, hablaremos un poco de qué es hipertensión arterial, cómo trasciende esto en la salud pública y luego iremos a los aspectos de la epidemiología en México. En primer lugar, recordar lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a este tema, que es un problema de salud extraordinario, extraordinario por la gran cantidad de gente que se ve afectada. Primero, es extremadamente común en la población y sus consecuencias suelen ser desastrosas para el tiempo, para la calidad de vida de las personas afectadas, porque recuerden que la mayor parte de las personas que sufren o viven hipertensión arterial, bueno, dicen: no tengo molestias, no me zumban las orejas, no veo lucecitas. ¿Por qué me he de tomar el tratamiento todos los días? Si mi comadre Chonita, que es enfermera muy buena de 10 años de trabajar en un hospital, dice que me acostumbra el hígado, que me daña el riñón. Es asintomática, ya lo mencionábamos hace un momento. De hecho, en el argot de la medicina se conoce como el asesino silencioso. Y esto es algo que los médicos debemos mantener siempre en la cabeza para transmitírselo a los pacientes. Una vez que la persona es diagnosticada con hipertensión arterial, deberá tomar su tratamiento todos los días y cerciorarse, tanto el afectado
como el médico que le atiende, que está dentro de las metas a las cuales nos hemos planeado que llegue y hacer los ajustes necesarios. Vamos un poco a hablar de los números de manera global. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hoy día el gran problema para la humanidad, claro, hasta antes del año 2020, conocido como AC, es decir, 2020 antes del coronavirus, y los que vendrán después, que serán conocidos como DC, es decir, después del coronavirus, lo más importante son las enfermedades no transmisibles, que habitualmente van a ver abreviadas en nuestra sesión como ENT. Siempre que veamos esto, nos estaremos refiriendo a las enfermedades no transmisibles, que afectan a 2/3 de los adultos a nivel global, que principalmente son de especial punto a recordar, porque en el 80% de las personas que viven en países de bajos y medianos ingresos, ahí es donde está la mayoría de la gente con estas enfermedades no transmisibles. Pueden ustedes colocar a la hermosa República Mexicana donde gusten, medianos, bajos, altos ingresos, pero la mayor parte de estas enfermedades están en los países de bajos y medianos ingresos. Y dentro de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades cardio y cerebrovasculares, pues en primer lugar, tienen una gran presencia de afectación de gente en cuanto a los que van apareciendo y los que ya la tenían, y las estrategias de prevención son habitualmente no adecuadas, es decir, no hacemos estilos de vida saludables que nos permitan evitar que la gente suba de peso, que la gente desarrolle dislipidemia, que la gente desarrolle diabetes, por supuesto que desarrolle hipertensión. Y una vez que tienen estas enfermedades, no hacemos tratamientos ni farmacológicos ni de estilos de vida adecuados para evitar sus complicaciones. Específicamente hablando de la elevación de la presión arterial como enfermedad, 9.4 millones de personas anualmente mueren por consecuencias de complicaciones de elevación de la presión arterial, lo cual suma más muertes que todas las enfermedades infecciosas que existían en el mundo hasta antes de la llegada de COVID-19, que claro, ese es un asterisco muy aparte. En vista de estos números, la Organización Mundial de la Salud desde hace 20 años creó un programa especial para el control y el tratamiento eficaz de las enfermedades no transmisibles, y hay un foco específico para el tratamiento de la hipertensión arterial. Les voy a dar cifras de por qué ha sido necesario crear este programa. Uno, en el año 2015, las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas provocaron 40 millones de muertes, todas. Dijimos más de 9 millones en hipertensión, pero en 2015, cuando hablamos de diabetes, de dislipidemia, de hipertensión, más de 40 millones de muertes, lo que representa el 70% de todas las muertes que se dieron a nivel global, a nivel de toda la Tierra. Y esto tiene especial relevancia porque más de 15 millones de esas muertes son las que se consideran muertes prematuras. ¿A qué nos referimos estadísticamente con muertes prematuras? A que son las gentes que mueren antes de llegar a la esperanza de vida para su región. En México, el INEGI dice que la esperanza de vida es de 75 años promedio, 77 para las mujeres, 74 para los hombres, de modo que muerte prematura en nuestro país son todas las gentes que se van a ir antes de llegar a estas edades. Les diré simplemente que, por ejemplo, en diabetes mellitus de tipo 2, el 50% de las muertes en nuestro país se dan antes de cumplir 60 años de edad. Luego, el 38% de las muertes por enfermedades no transmisibles y el 27% de todas las muertes en el ámbito
global, en el ámbito mundial, se dieron entre los 30 y los 70 años de edad. Es decir, la mayor parte de las muertes están afectando gente en promedio, si sacamos una mediana entre los 30 y los 70, alrededor de los 50 años de edad, que visto de aquí para allá, porque me queda claro que el público que nos escucha en cada uno de los rincones de esta hermosa República Mexicana debe de tener en promedio alrededor de 25, 26 años los hombres y las damas deben de andar sobre 22, que cuando hablamos de alguien de 50, 55 años van a decir, es un viejo, ese ya está bastante grande, pero cuando lo ven de aquí para allá desde mi óptica es una persona bastante joven. El 85% de las muertes prematuras ocurrieron nuevamente en aquellos países llamados países en vías de desarrollo, países como el nuestro, 41% en países de ingresos bajos y medianos, en los que la probabilidad de morir debido a una de estas enfermedades no transmisibles se encuentra entre los 30 otra vez y 70 años de edad. Ahí 4 veces superior la posibilidad de morir por una de estas enfermedades llamadas no transmisibles, queridos amigos. Entonces, es extremadamente importante. Otra vez, claro, ustedes dicen, pues no, o sea, para mí que tengo 22, 23 años, no me preocupa, pero piensen en su mamá, piensen en su papá, en sus abuelitos, en sus tíos. Ahí es donde ese punto es especialmente importante. La mayor parte de las 15 millones de muertes prematuras podrían haberse prevenido o haberse retrasado. Este es un punto especialmente importante. Podrían haberse prevenido o haberse retrasado. Caray, es de forma por demás importante el recordar este punto. Y esto son las muertes globales y el daño que en algún momento, si no mueren, las secuelas que dejan. Y vemos en oscuro países ricos, en color un poquito más claro los países, digamos, de ingresos medios y en color claro los países de ingresos pobres. Y vemos las causas que más afectan. Y en primer lugar, encontramos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en esta estadística, elevación de la presión arterial como la causa que afecta en su mayor medida a todos los países de la Tierra y, como lo ven aquí en esta parte central, sobre todo a los países de ingresos medios como nuestro país y, por supuesto, los países de ingresos pobres. Le sigue la adicción al tabaco de forma muy significativa, la elevación de la glucosa y, por supuesto, como la uña y la mugre, como el tequila y el limón, la inactividad física, el sobrepeso y la obesidad y el colesterol elevado. De modo que esto es extremadamente importante porque es lo que vemos de manera cotidiana en todas las consultas, cualquiera que sea el lugar que demos una consulta, en una farmacia, en un consultorio aislado de una farmacia, en un hospital de institución donde estemos laborando, estas causas las vemos de forma muy, muy cotidiana. Cuando hablamos de hipertensión arterial, debemos de recordar que la Organización Mundial de la Salud se pregunta si la hipertensión arterial sistémica no es acaso la enfermedad crónica no transmisible más fácil de tratar. ¿Y por qué hace esa reflexión? Número uno, porque la toma de la presión arterial para hacer el diagnóstico y para mantener el seguimiento y saber si la persona se encuentra o no en meta es una técnica extremadamente sencilla. Segundo, porque hay una gran variedad de medicamentos disponibles, tanto de manera individual en monofármacos como en tratamientos combinados, ya sea con patentes vigentes o en medicamentos genéricos. De modo que hoy día el armamentarium para los médicos y para los pacientes cuenta con una gran cantidad de opciones de tratamiento. En tercer lugar, porque son fáciles de administrar. La mayor parte de ellos hoy día se da una, cuando mucho 2 veces al día.
y la mayoría de estos fármacos utilizados para el tratamiento no requieren ningún monitoreo estricto, a diferencia, por ejemplo, de los medicamentos para el colesterol o los medicamentos para el tratamiento de diabetes, que hay que estar monitoreando la glucosa capilar o hay que estar monitoreando la hemoglobina glicosilada o los niveles de lípidos. En hipertensión, lo que hay que estar revisando es simplemente una toma correcta de la presión arterial y los niveles de esa presión arterial. Por ello, quizás entonces decimos, es extremadamente sencillo diagnosticar y tratar hipertensión arterial. Continuando con nuestra estadística, es muy importante recordar que 4 de cada 10 adultos sobre la faz de la Tierra sufren de elevación de la presión arterial como enfermedad. Ojo, no estamos hablando de las personas que le sube la presión arterial cuando le piden a la hija que se va a casar. No estamos hablando de la elevación de la presión arterial cuando se lleva un susto en el tráfico de la calle. No, estamos hablando de la gente que ya tiene la elevación de la presión arterial como una enfermedad establecida. 4 de cada 10. Luego, casi la mitad de los adultos que tienen la elevación de la presión arterial ya establecida como enfermedad ignoran que son hipertensos, y a esto se debe principalmente a que es asintomática. Recuerden que los famosos dolores de cabeza, el zumbido de las orejas, las luces que se ven en los ojos, en más del 60% de los casos no se relacionan con elevación de la presión arterial. La gente muchas veces acude a consulta por ello, pero la mayor parte de las veces son gente con presiones arteriales normales. Entonces, busquen siempre hipertensión en gente asintomática. Y luego recordar, 1 de cada 3 adultos en tratamiento ya con fármacos, con estilos de vida para la presión arterial elevada, no logra alcanzar cifras meta de menos de 140/90. Y esto puede ser visto como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿A qué nos referimos? A que hay un gran nicho de oportunidad para los médicos en esta enfermedad. Podemos estudiar la enfermedad, estudiar los tratamientos. No necesitamos volvernos cardiólogos, no necesitamos volvernos hipertensiólogos, necesitamos simplemente aprender un poco cada día de la enfermedad, de los medicamentos y de las cosas cotidianas en la exploración de los pacientes para ser más eficaces en nuestros tratamientos y en el alcance de nuestras metas, y tendremos un gran nicho ahí de consulta si lo que queremos es mejorar nuestro nivel de consulta. Y por supuesto, al aprender más sobre la enfermedad, podremos mejorar lo que hacemos cada día por nuestros pacientes. Otra de las cosas que hay que recordar es que la presión arterial está compuesta por una parte sistólica, que es como comúnmente los pacientes le llaman la presión alta, y por una parte diastólica, tomando otra vez lo coloquial de los pacientes, la presión baja, y que estas dos se comportan de manera diferente de acuerdo a la edad de las personas. Lo cotidiano, yendo al lado derecho de la diapositiva, en la presión diastólica, es que en las gentes menores de 55 años de edad, la presión diastólica sea la que se encuentre elevada. Vean esta gráfica, cómo a partir de los 35 años empieza poco a poquito a subir y es más notorio después de los 40 y hasta los 55, cómo lo que sube es la presión arterial diastólica. Y después de ello, poco a poquito va cayendo la cifra de presión diastólica, pero a partir de esa edad, 55, empiezan a elevarse las cifras de presión sistólica. Y entonces encontramos que, por ejemplo, en gentes de 65, 70 años de edad, pueden tener presiones arteriales sistólicas de 170 con diastólicas de 70, por ejemplo. Y ese es un hipertenso, claro que es un hipertenso sistólico, así como hay hipertensos que tienen 140/100 y serán hipertensos básicamente diastólicos. Pero recordar, en gente joven lo que más sube es la diastólica, en gente de más de 55 años de edad lo que más sufre
o la elevación es la sistólica. Y esto hay que recordarlo porque también nos va a guiar un poco hacia el tipo de fármaco a utilizar. La hipertensión arterial no es un padecimiento benigno. Aunque las personas no tengan molestias, no es un padecimiento benigno. Esta diapositiva, que perdónenme, sé que está bien cargada y que luego la revisan ustedes con más calma, sirve para recordarnos que teniendo la elevación de la presión arterial en el centro, habrá muchas consecuencias para los pacientes que no se atienden de manera adecuada. Por supuesto, una muy importante es la aparición de daño a nivel de la vasculatura del sistema vascular cerebral periférico y central. Y esto se va a manifestar con grandes cosas, por ejemplo, mini infartos que se llaman infartos lacunares, y hoy día sabemos que la principal causa de demencia en México es la demencia asociada a microinfartos. Luego, también esos microinfartos pues, van haciendo infartos más grandes hasta que hacen un evento vascular cerebral isquémico más grande, el infarto aterotrombótico, la encefalopatía hipertensiva, que puede ser un asunto que represente una urgencia que lleve al paciente, las hemorragias intracerebrales o subaracnoideas, y hablábamos hace un momento de los cuadros de demencia. Puede haber daño en el riñón, porque después del cerebro, el órgano que más consume gasto cardíaco son los riñones. Los riñones están directamente conectados a través de la aorta abdominal con el ventrículo izquierdo, de modo que cualquier elevación de la presión arterial por arriba de la normal va a ser directamente transmitida a los riñones, y esto entonces como consecuencia nos va a llevar a elevación de la presión dentro del glomérulo, a vasoconstricción dentro del glomérulo que generará isquemia dentro de ello, a una caída en la reserva funcional y por supuesto a una enfermedad renal crónica. No es nada raro que el paciente hipertenso no tratado acuda a buscar atención médica cuando ya ha desarrollado una enfermedad renal crónica que requiere tratamiento sustitutivo. Por supuesto, el daño y la disfunción en otras áreas vasculares. Recuerden que hay espasmo de la macro y microvasculatura arterial en toda la economía corporal con la elevación de la presión arterial, y esto va a modificar la distensión, va a modificar la fuerza con la que tiene que contraerse el ventrículo izquierdo para seguirse vaciando. Esto va a traer disfunción del endotelio, va a traer inflamación, va a traer estrés oxidativo y va a generar crecimiento de placas de aterosclerosis. Y por supuesto, esto va a hacer que el ventrículo izquierdo crezca, va a hacer que el ventrículo izquierdo, al estar haciendo más esfuerzo, pueda ir haciendo áreas de cicatrización con fibrosis, vaya desarrollando en algún momento, al irse distendiendo el ventrículo, falla del ventrículo que vaya perdiendo la capacidad de bombeo, y esto lo lleve a insuficiencia del corazón manifestada con edema periférico en las piernas o con congestión pulmonar, y por supuesto va a llevar a la famosa cardiopatía isquémica de la que hablaremos en una segunda sesión. ¿Sí? Es una de las causas importantes de cardiopatía isquémica. Entremos de manera muy pequeña a qué está pasando con la epidemiología de la población de nuestro país. Y lo que vemos ahora es, en primer lugar, las cifras de la Encuesta Nacional de Salud 2018-2019, que son las cifras que tenemos epidemiológicamente hablando más recientes en nuestro país. Esto es la pirámide poblacional. Y aquí podemos encontrar del lado izquierdo, en color azul, los hombres, lado derecho, las mujeres, y va desde los 0 a los 4 años hasta los 100 o más años de edad. Y aquí, en primer lugar, lo que podemos apreciar es que del lado de las mujeres, pues en cualquiera de los grupos de edad hay más mujeres que hombres, y eso ya lo hemos visto en las cifras de los censos. En nuestro país
hay una mayor cantidad de mujeres en cualquiera de los grupos de edad. También otra de las cosas que tenemos que poner atención es que los grupos de menores de 19 años de edad están disminuyendo. Vean ustedes cómo están reduciéndose la cantidad de personas menores de 19 años de edad. Por lo tanto, hacer pediatría hacia el futuro de este país, hacer ginecología u obstetricia, no van a tener un mayor marketing en el desarrollo de la medicina cotidiana. Sin embargo, si vemos a la gente de más de 20 años y hasta los 60, vemos como el grueso de la población de nuestro país, sobre todo del lado de las mujeres, se encuentra entre los 20 y los 55 años de edad. De modo que en este momento la mayor parte de la población se encuentra en el punto donde aparecen las enfermedades no transmisibles y luego de ahí el grupo que mayor brinco o mayor incremento va a tener en los próximos 50 años en vista de que el grosor de la población está aquí, pues será la gente de más de 55 años de edad. Así es que con una visión de futuro hacia nuestra población veremos que la población geriátrica será una de las que mayor crecimiento va a tener en los próximos 50 años de edad. Retomando el tema de la encuesta nacional de salud, es importante repasar algunos detalles. Vayamos primero al tema de sobrepeso en amarillo, obesidad en color azul para la obesidad. Encuesta Nacional de Salud 2018 y encontramos mujeres 37% si donan sus centavos como en el Oxxo de la población más de 20 años de edad tiene sobrepeso, pero el 40% de las mujeres de más de 20 años de edad en nuestro país tienen obesidad. Entonces, cuando sumamos estas dos cifras, encontramos si donan nuevamente sus centavos, que el 77% de la población de nuestro país en mujeres mayores de 20 años de edad tiene sobrepeso u obesidad. Y eso, queridos amigos, es un gran problema para la salud pública, porque la resistencia a la insulina, porque la inflamación, porque la activación del sistema renina-angiotensina, porque la aterosclerosis y la elevación de la presión arterial van directamente asociados al incremento de peso. Cuando vemos hombres, el 43%, si cerramos la cifra, tienen sobrepeso arriba de los 20 años de edad y el 31%, cerrando la cifra, tienen obesidad, lo cual nos da un 73%. Otra vez, la mayor parte de los hombres en México tenemos sobrepeso u obesidad. Y estas dos cifras, tanto de mujeres como de hombres, nos deben llevar a la reflexión que ya de entrada la población con la cual tratamos en nuestra consulta, aunque no vaya por hipertensión, aunque no vaya por diabetes, si va simplemente porque se comió algo el fin de semana de la calle y le dio diarrea, la mayor parte de la gente con la que vamos a estar tratando ya a la llegada va a tener en su mayoría sobrepeso u obesidad. Luego, ¿cómo está el tema de diabetes? En Sanud 2012, en Sanud 2018-2019, primeramente hombres. En el 2012, 8.6% de los hombres mayores de 20 años de edad se habían diagnosticado con diabetes mellitus de tipo 2. Para el 2018-2019, el 9.1% de los hombres. Ok, el crecimiento parece ser muy poco, 0.5%, pero estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes. El punto muy importante es mujeres, que teníamos un 9.7% con diagnóstico previo de diabetes mellitus al momento de hacer la encuesta y al 2018 el 11.4%, es decir, prácticamente crecimos el 2% en mujeres diagnosticadas de manera previa a la encuesta con diabetes de tipo 2 en prácticamente 6 años, un 2% que hay que darle mucho valor porque es un país de más de 130 millones de habitantes, es un país donde la mayor cantidad de población son mujeres. Entonces, esto va a impactar en la salud pública de forma por demás especial y además hay que agregar que cada vez tenemos más mujeres
con diabetes durante el embarazo o con mujeres que desarrollan hipertensión durante el embarazo y que si no hacemos una estrategia preventiva cuando ese embarazo termine, serán mujeres que en el corto plazo van a desarrollar diabetes de tipo 2 o hipertensión ya establecida como enfermedad nada raro, ambas. Y el total de población en 2012 conocida con diabetes de tipo 2 era el 9.2% y para 2018 el 10.3%. Otra vez crecimos prácticamente el 1% en la población en general con gente ya conocida. Pero recuerden que aún no tenemos las cifras de la gente que fue diagnosticada con diabetes al desarrollar la encuesta nacional de salud. Y todos los estudiosos de diabetes dicen que por cada diabético conocido existe otro diabético que tiene la enfermedad y no lo sabe. Centrándonos en hipertensión arterial, misma estrategia 2012-2018, en los hombres había un 12.7 en el 2012 que ya sabían que tenían hipertensión arterial cuando se hizo la encuesta, pero esto creció al 15.3 en 2018, 3% más. Mencionamos ya algunas de las reflexiones cuando hablamos de diabetes, pero en mujeres 18.8 en 2012 ya sabían que tenían diabetes y el 21% ahora de las mujeres mayores de 20 años de edad saben que tienen diabetes mellitus de tipo 2 al desarrollar la encuesta nacional de salud. Hemos crecido otra vez más del 2% en el grupo de mujeres por arriba de los 20 años de edad y en el total de la población pasamos del 16.6 al 18.4 de gente que sabe que tiene elevación de la presión arterial, es decir, se va incrementando la cantidad de personas, pero haremos alguna reflexión muy específica. Vean a ustedes, la gente que tiene más de 40 años de edad, la gente que está entre los 40 y los 59 años de edad, que dijimos es una de las partes más importantes de la población en México, cuando hablamos de mujeres, tuvo del 22.9% conocida con hipertensión en 2012 al 48% en 2018, específicamente el grupo de 40 a 59 años, es decir, creció 208.7% la cantidad de mujeres entre los 40 y los 59 años de edad que se incrementó la elevación de la presión arterial como diagnóstico. Y otra vez dijimos, la gente está creciendo en sobrepeso o obesidad, la gente no está haciendo ejercicio, está consumiendo más sal, no está haciendo estilos saludables de vida, se está reflejando en la aparición de la enfermedad. Y cuando vemos a los hombres del mismo grupo de edad, pasaron de ser el 16.9% con diagnóstico previo de hipertensión al 35.2%, es decir, tuvieron un incremento también significativo en la cantidad de hombres conocidos con hipertensión arterial. De modo que cualquier persona que ustedes vean de más de 40 años de edad, hay que pensar significativamente que van a tener uno de cada dos hipertensión arterial independientemente de si son hombres o son mujeres. Y aquí vale también recordar que de acuerdo a el grupo de trabajo que desarrolló una tabla de predicción de riesgo cardiovascular que se llama GloboRIS, que es una escala de valoración de riesgo cardiovascular que incluyó población de todo el mundo, ellos descubrieron que las poblaciones con mayor riesgo cardiovascular eran curiosamente las poblaciones de China y de México. Aquí tienen ustedes las gráficas, vean, las poblaciones con menos riesgo en hombres fueron las de Sur Corea, las de España y las de Dinamarca. Y en las mujeres, las de España, las de Sur Corea y las de Japón. Y en México y en China fueron las poblaciones tanto de hombres como mujeres
con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. De modo que siempre piensen cuando traten con personas de más de 20 años de edad en nuestro país, cualquiera que sea el tema que los lleve a su consulta, que están frente a una persona que tiene alto riesgo de tener hipertensión arterial, tiene alto riesgo de tener dislipidemia, tiene alto riesgo de desarrollar diabetes si es que no la tiene, y por supuesto con toda esta suma tiene alto riesgo de padecer una enfermedad isquémica cardíaca o enfermedad isquémica cerebral. No dejen de ir la oportunidad, porque luego, cuando vemos las estadísticas de muerte en México 2019 para los hombres, encontramos que las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte y dentro de ellos la enfermedad isquémica del corazón con más del 14%, le sigue diabetes mellitus como la segunda causa y luego encontramos que la enfermedad vascular cerebral está muy cercana y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como la enfermedad renal crónica. De modo que al final las enfermedades relacionadas con aterosclerosis son la causa más importante de muerte en hombres, pero en mujeres esto no es diferente. Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en mujeres y las enfermedades isquémicas son más que en los hombres. En los hombres dijimos 14%, en las mujeres es el 16%. De modo que la enfermedad isquémica del corazón es mucho más importante como causa de muerte en nuestras mujeres. Y la diabetes también es una causa muy importante de muerte en nuestras mujeres, independientemente de que es la segunda causa, es estadísticamente más significativa en las mujeres que en los hombres. El famoso cáncer de mama es la tercera causa de muerte, pero vean el porcentaje entre una y otra. Hay un abismo estadístico de diferencia, de modo que ayudaremos más a nuestras mujeres si diagnosticamos y tratamos de manera oportuna los factores que llevan a enfermedades del corazón, sobre todo a cardiopatía isquémica y a diabetes mellitus. Y vean nuevamente, la enfermedad vascular cerebral está en el cuarto lugar como causa de muerte en las mujeres, mucho más arriba que en los hombres, muy significativa estadísticamente. Y nuevamente, si yo trato estos factores, voy a impactar favorablemente a que no desarrolle enfermedad vascular cerebral, a que no desarrolle enfermedad renal crónica. Los beneficios de reducir la presión arterial están en la literatura médica desde hace mucho tiempo. Esta es la publicación del 2003, cuando apareció el programa del JNC7, es decir, el séptimo programa de tratamiento de la presión arterial de la Asociación Americana del Corazón. Y desde ahí nos dijeron, cuando la presión arterial está por arriba de 115 de sistólica y 75 de diastólica, a partir de ahí se inicia el riesgo cardiovascular. Es decir, nada de que tener 130-80 está de 15. No, lo ideal es que la gente tenga 110-70. Eso es lo ideal. Porque a partir de 115-75, cada 20 milímetros de mercurio que suba la sistólica, es decir, si aquí tuviera 135, o por cada 10 milímetros de mercurio que suba la diastólica, es decir, si ya tiene 85, se va duplicando el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Esto es muy importante y no lo olviden. Si yo reduzco la presión arterial, reduzco la posibilidad de un infarto al miocardio en un 25%, hasta un 40% reduzco la posibilidad de un accidente cerebrovascular y en más de un 50% de reducción de la insuficiencia cardíaca. Esto es extremadamente importante de mantenerlo nosotros los médicos en mente y transmitirlo a las personas. Por cada 20 milímetros de mercurio que se eleva la presión sistólica o 10 que se eleva la diastólica por arriba de 110-70, se duplica el riesgo. Es decir, si en lugar de tener 110 tiene 160, entonces ya no es el doble del riesgo, es 4 veces el riesgo, aunque la persona esté asintomática. Veamos algunos resultados de estudios. Por ejemplo, este es un metaanálisis evaluando el tratamiento antihipertensivo en hombres y en mujeres. Y ellos descubrieron
que las mujeres habitualmente tienen menor control de la presión arterial porque acuden menos a consulta, porque le dan menos importancia a su salud y que habitualmente un aspecto que se llama la presión de pulso, que no es más que la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, habitualmente en las mujeres es más arriba de 45, lo cual es un predictor de infarto al miocardio y accidente cerebrovascular. Que las personas que tienen diabetes mellitus, independientemente de si son hombres o son mujeres, tienen menor control de su presión arterial, sobre todo si pasan de los 55 años de edad. Ojo con eso, que el 30% de las personas con hipertensión arterial toma un medicamento, el 40% toma dos y el 30% toma tres medicamentos. Y que el 60% de las personas con hipertensión que fueron estudiadas aquí estaban fuera de las metas de control. Esto no es diferente en México. En México, de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Salud, solo tenemos en meta al 30% de los hipertensos conocidos. De modo que en México esta cifra es todavía muchísimo peor. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando uno trata de predecir el riesgo cardiovascular a 30 años, veamos cómo impacta. Riesgo a 10 y a 30 años en hombres de 25 años, como los hombres que nos acompañan hoy en nuestra sesión. Vean, color oscuro, riesgo a 10 años, color claro, riesgo a 30 años. Cuando la gente es como los médicos que nos acompañan esta mañana, no tiene dislipidemia, no tiene hipertensión, no fuma, no tiene diabetes, hace ejercicio, vean cómo el riesgo a 10 años ni siquiera se ve, apenas sobresale de la línea de base, no es importante. Y el riesgo a 30 años ni siquiera llega al 0.03%. Pero cuando a esa persona le agregan trastornos de los lípidos, como es la mayor parte de los hombres en México, el riesgo a 10 años ya empieza a verse y el riesgo a 30 años, vean cómo se incrementó de forma significativa. Pero cuando le elevan la presión arterial más los lípidos, entonces otra vez estamos hablando de hombres de 25 años. Vean cómo el riesgo a 30 años, es decir, cuando esta persona tenga 55 años, ya se elevó 3 veces más del riesgo basal. Y si esta persona fuma, vean cómo el riesgo se elevó 5 veces más. Y si esta persona tiene diabetes, vean cómo crece el riesgo a 30 años. Es una diferencia abismal. Pero cuando partimos de hombres ahora en 45 años de edad, vean ustedes cómo el tener lípidos adversos, que son la mayor parte de los hombres en México, pues vean cómo a 10 años el riesgo creció de manera significativa, pero a 30 años se triplicó y luego cuando le agregan hipertensión arterial, vean cómo el riesgo se quintuplicó de sufrir una enfermedad cardiovascular en los siguientes 30 años y ni se diga en los siguientes 10 años. De modo que la posibilidad de un hombre de 45 años de edad que tenga dislipidemia y tenga hipertensión, que en México no es nada raro, de llegar a los 70 años, no es nada agradable. No hay muchas posibilidades y no se diga si se van sumando factores de riesgo. Por lo tanto, como dice el libro de Alicia en el País de las Maravillas, no puedes cambiar el pasado, pero puedes aprender de él y tratar de cambiar el futuro. En hipertensión arterial no existe una línea divisoria en la que digamos, esta es la normotensión y ahora esta es la hipertensión. Es una probabilidad estadística, pero mientras menor sea la cifra de presión arterial que las personas mantengan, menor será la morbimortalidad. Otra vez dijimos, lo ideal entonces es que las personas tengan 110/70 de presión arterial. El riesgo cardiovascular empieza a partir de esas cifras de presión arterial. Esta es la tabla que acompaña a las guías de la Asociación Americana del Corazón en sus guías más nuevas sobre el manejo de la hipertensión arterial, que fueron publicadas en el año 2017. Y ellos dijeron que la presión arterial óptima era menos de 120, siguiendo esto de que lo ideal es 110, y menos de 80 en la diastólica. Entonces, las personas deben de tener menos de 120/80
para decir que es óptima. Si las personas tienen hasta 129 de sistólica u hasta 80 de diastólica, ya es subóptima y hay que vigilarla de cerca. Pero cuando las personas ya están por arriba de 130 hasta 139 y hasta 89 de diastólica, repetida en 2 o en 3 ocasiones, esas personas ya deben ser diagnosticadas como hipertensos en estadio 1 y deben de recibir tratamiento con fármacos. De 130 a 139 y de 80 a 89 en diastólica, estadio 1 de hipertensión, claro, medida 2 o 3 veces en el consultorio, sin tener ganas de orinar, sin haber tomado café, sin que tenga frío y sin haber fumado en la última media hora. Deberán ser diagnosticados como hipertensión estadio 1. Estadio 2, más de 140, más de 90, ¿de acuerdo? Cualquiera, o más de 90 o más de 140 son hipertensos y deberán de recibir los que estén en estadio 2, 2 fármacos para el tratamiento y los que estén en estadio 1, un solo fármaco para tratamiento. Y algo que mencionamos cuando hablamos de Globo Risk, la población de México es población de alto riesgo cardiovascular. Entonces, si es población de alto riesgo cardiovascular, la tengo que llevar a cifras bajas de presión arterial, a donde se ponga verde el cuadro. Si no tiene otros factores de riesgo, si solamente es hipertensa, entonces lo ideal será llevarla más o menos a 128, 78. Pero si tiene diabetes, si tiene dislipidemia, si tiene obesidad, si es hombre y tiene más de 40 años de edad, si es mujer y tiene más de 50 años de edad, igual las cifras de presión ideal serán menos de 128, 78 para disminuir su riesgo cardiovascular. Porque si yo la dejo en 138, 86, como aquí, vean cómo el cuadro para el paciente con diabetes, con obesidad, con dislipidemia, entonces el cuadro sigue siendo que no he reducido su riesgo cardiovascular. Eso es algo que no debo de perder de vista. Por lo tanto, cuando yo trato hipertensión arterial, tengo que llevar las cifras por debajo de la meta, es decir, menos de 130, 80, como lo veíamos ahora, promedio 128, 78, porque esto es lo mínimo que me permite reducir el daño vascular en los órganos blancos. Esto es lo que me permite mejorar el pronóstico de los pacientes y mantener o incrementar su calidad de vida. Y por supuesto, el tratamiento en diabetes, en hipertensión, en cardiopatía isquémica se acompaña de estilos saludables de vida. ¿Por qué? Porque el fumar, el tener obesidad, el tener dislipidemia, el tener elevación de la presión arterial, el tener elevación de la glucosa, se acompaña de inflamación. Y esta inflamación que eleva citoquinas, que eleva interleuquinas, que eleva factor de necrosis tumoral, genera aterosclerosis, genera activación de factores como proteína C reactiva, sistema renina-angiotensina, que luego alteran las arterias, alteran al corazón y generan muerte cardiovascular. Por lo tanto, debemos siempre insistir en que se haga actividad física, que se siga una dieta saludable, que se consuma más pescado, que haya consumo moderado de alcohol y además tratamientos farmacológicos oportunos. Cuando hablamos del paciente con elevación de la presión arterial, es extremadamente importante recordar que el sistema nervioso simpático tiene mucho que ver en la regulación de la presión arterial. El sistema nervioso simpático genera incremento en las catecolaminas y esto aparece como respuesta en el paciente que está con estrés a largo plazo, el paciente que está con ansiedad o el paciente que está con depresión o el paciente que está con ambas, ¿sí? Y estas dos cosas generan incremento en el riesgo cardiovascular. Hoy día sabemos que el paciente deprimido, que el paciente ansioso tiene más muerte cardiovascular o el paciente que simplemente tiene más hiperactividad del sistema nervioso simpático con mayor liberación de catecolaminas, incrementa la respuesta
al estrés y esto va a ocasionar un aumento en la frecuencia cardíaca, una actividad del sistema renina-angiotensina elevada, un aumento en el gasto cardíaco, contracción de las arteriolas y un aumento en el consumo de oxígeno, es decir, un desgaste en el sistema cardiovascular. Cuando yo utilizo medicamentos de la familia de los beta bloqueadores, estos van a disminuir la actividad del sistema nervioso simpático y al disminuir la actividad del sistema nervioso simpático van a reducir la frecuencia cardíaca, van a reducir la vasoconstricción que están sufriendo las arterias y esto va a ocasionar menor consumo de oxígeno, esto va a ocasionar al disminuir el tono de los vasos y disminuir la frecuencia cardíaca, que haya una caída en la presión arterial, va a hacer que la velocidad con la que el corazón está latiendo sea menor y entonces al prolongar la diástole las arterias coronarias se llenan mejor y hay menos isquemia del corazón y esto va a producir menor posibilidad de infarto al miocardio, menor remodelación del ventrículo izquierdo, menor infarto, menor insuficiencia cardíaca y todo esto va a llevar a menor muerte. Por lo tanto, la hiperactividad del sistema nervioso simpático está presente en todo el continuo cardiovascular. Aparece desde el momento en que la gente vive con estrés para favorecer que en un futuro corto desarrolle elevación de la presión arterial y diabetes. Pero una vez que tiene esto, favorece que haya daño en el órgano blanco, sea el corazón, sea el cerebro, sea el riñón, y luego favorece ya cuando están esas complicaciones que aparezca mayor posibilidad de muerte súbita por arritmias, por ejemplo, o mayor daño a nivel del riñón. La familia de los beta bloqueadores no es una familia nueva, es una familia que se está investigando en la farmacología humana más o menos desde 1970. La clasificación que hoy rige en los beta bloqueadores es la que vemos en la pantalla. Los receptores agonistas beta se clasifican yendo de izquierda a derecha en una primera generación llamada no selectiva, de la cual el más conocido es propanolol, que sigue siendo un fármaco muy utilizado, bloquea los receptores beta 1 y los receptores beta 2. Luego hay una segunda generación de beta bloqueadores que se considera que solo actúan en los receptores beta 1. Hablaremos un poco más de dónde están esos receptores beta 1. Y esta familia, los más conocidos son atenolol, bisoprolol y metoprolol. Hay una tercera generación de beta bloqueadores que se llaman no selectivos porque actúan tanto en beta 1, beta 2 e incluso sobre receptores alfa, como es el caso de carvedilol, que es el más conocido de esta familia de tercera generación no selectivos. Pero también hay una tercera generación conocida como tercera generación selectiva a los receptores beta 1, que a diferencia de estos no actúan sobre receptores beta 2 ni sobre los receptores alfa y que de los cuales el más caracterizado y el más estudiado y el más usado es nebivolol, ¿de acuerdo? Entonces, este nebivolol pertenece a la tercera generación que son selectivos solo a los receptores beta 1 y que tienen diferencia con esta segunda generación en que nebivolol tiene un efecto vasodilatador que estos no poseen, del cual hablaremos un poquito más ahora. ¿Dónde hay receptores beta 1 y por qué es importante? Bueno, hay receptores beta 1 a nivel del riñón, en el glomérulo, donde se produce el arranque del sistema renina-angiotensina. De modo que si yo utilizo un fármaco que sea específico para bloquear el receptor beta 1, voy a bloquear a nivel del riñón la liberación de renina y voy a bloquear también de manera indirecta el sistema renina-angiotensina. De modo que si utilizo un beta bloqueador de la segunda generación como metoprolol o de la tercera generación específico beta 1 como carvedilol,
voy a bloquear entonces el sistema renina-angiotensina. A nivel del corazón hay receptores beta 1 y también entonces es muy importante porque me permite reducir la frecuencia con la que late el corazón, me permite reducir la fuerza con la que late el corazón, me permite reducir la cantidad del consumo de oxígeno de ese corazón y me permite que la remodelación que tenga ese ventrículo izquierdo sea positiva, no haya crecimiento y mantenga un ventrículo izquierdo más sano. Otra vez, eso lo hacen los beta bloqueadores específicos de la segunda generación, receptores bloqueadores del receptor beta 1 o la tercera generación como carvedilol. Y a nivel del pulmón no existen receptores beta 1, por lo tanto, estos receptores beta 1 a nivel del pulmón no existen y por lo tanto no hay riesgo de desarrollar broncoespasmo como sí sucede, por ejemplo, con propanolol. Luego, decíamos la clasificación y selección de los beta bloqueadores. En cuanto a su vida media, propanolol de liberación inmediata tiene una vida media más o menos de 4 horas, por lo cual requiere 2 o 3 dosis diarias. En metoprolol existen dos. El genérico, que es el tartrato de metoprolol, que tiene una vida media más o menos de 4 horas y que requiere 2 dosis diarias. Y el succinato de metoprolol, que sería el de patente, que tiene una vida media más larga y requiere una sola dosis al día. O el atenolol, que en general tiene una vida media más o menos de 10 horas y que requiere una sola dosis diaria. Bisoprolol, que tiene una vida media de 12 horas y que requiere una sola dosis diaria. En el caso de nebivolol, tiene una vida media promedio de 14 horas y por lo tanto solo requiere una administración diaria y hablaremos un poquito más de sus vías de eliminación más adelante. Carvedilol tiene una vida media promedio de 8 horas y requiere 2 dosis al día. Por lo tanto, es muy importante recordar que nebivolol con una sola dosis al día es absolutamente más que suficiente. También los beta bloqueadores pueden ser hidrofílicos o lipofílicos y esto va a influir en la vía de eliminación, sea el riñón o sea el hígado. Mientras más lipofílicos, más eliminación por el hígado y además mayor penetración al sistema nervioso central. Nebivolol no tiene interacción con los alimentos, de modo que puede darse con o sin el estómago vacío, no penetra al sistema nervioso central, por lo tanto no hay alteración del sueño, no hay ningún tipo de desarrollo de pesadillas, no hay mareos, etcétera. Menos del 50% pasa a la placenta y el 1% es eliminado por la leche materna. Y esto es muy bueno para cuando tratamos mujeres que están en preeclampsia o mujeres que terminaron el embarazo y hay que darles tratamiento durante 4, 8, 12 semanas después para mantener un control de la presión arterial. Nebivolol es un fármaco seguro. No produce hipotensión ortostática, que es muy importante en el paciente anciano, en el paciente diabético. Y además dijimos, nebivolol es un fármaco que produce vasodilatación. Entonces, es un fármaco que no altera la función sexual. Recordar que en el paciente hipertenso ya hay una alteración del endotelio. Es un paciente que es obeso, muchas veces ha sido fumador, ya tiene resistencia a la insulina, ya tiene disfunción endotelial y ya tiene esta disfunción caracterizada, por ejemplo, en el caso de los hombres, con alteración en la función sexual, en la erección. Tiene una erección más corta, tiene una erección de menor calidad. Nebivolol no solo va a controlar la presión, no solo va a mejorar la función endotelial, al vasodilatar va a mejorar la función sexual de esos pacientes. Y decíamos, la ruta de eliminación es extremadamente importante. Nebivolol se encuentra a la mitad del camino entre la eliminación por el hígado y la eliminación por el riñón. Y esto es importante porque hoy día los pacientes pueden tomar medicinas para el azúcar como las sulfonilureas que se eliminan a través del hígado y entonces fármacos como metoprolol o propanolol, por ejemplo,
van a tener que ser modificadas las dosis cuando se dan en conjunto con sulfonilureas, cuando se dan en conjunto con anticonceptivos, cuando se dan en conjunto con carbamazepina o simplemente con claritromicina. Y fármacos que se eliminan por el riñón, como atenolol, por ejemplo, en el 100% se tienen que modificar la dosis de acuerdo a la función del riñón. Recordar, lo mejor es utilizar un beta bloqueador selectivo del receptor beta 1, porque cuando bloqueo el receptor beta 2, entonces me altera la función sexual, me produce vasoconstricción periférica, es decir, hace que las gentes sientan las manos y los pies fríos. El propanolol, por ejemplo, es excelente para esas mujeres u hombres que dicen, es que me sudan las manos todo el tiempo, no quiero que me suden, no puedo saludar a alguien porque me están sudando las manos. Bueno, si le doy propanolol se le va a quitar, pero también disminuyen la función eréctil. Eso no pasa con los beta 1. A nivel del pulmón, decíamos, ocasionan broncoespasmo en el fumador, en el asmático, en el EPOC, y en el metabolismo, pues trastornan la liberación de insulina, trastornan el control de la glucosa, modifican el potasio, aumentan la fatiga. Por lo tanto, la tolerabilidad y la cardioselectividad, cuando utilizo, por ejemplo, uno que parece igual que es carvedilol, es que este tiene un efecto vasodilatador, pero a través de los receptores alfa, tiene eliminación hepática, por lo tanto hay que tener cuidado con fármacos que pasen por ahí. Por lo tanto, como dijo Tomás Alva Edison, el tiempo es el único capital que tiene cualquier ser humano y es lo único que no se puede permitir malgastar o perder. Aunque no tenga molestias con la hipertensión arterial, debemos usar fármacos de manera oportuna. Ya nos lo enseñó la guía a partir de 130-80. Fármacos que además de mejorar las cifras de presión arterial, me ofrezcan un plus de no eventos adversos y sí eventos benéficos. No me queda más que agradecerles su presencia con nosotros y ha sido un verdadero honor participar con ustedes. Muchas gracias. Cuídense y que sigan muy bien.